En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos a sábado, empecemos el día con el Evangelio del Señor y a ver qué Diosito nos enseña el día de hoy. Vean, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu luz, disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, luces para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén. Padre Dios Todopoderoso Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. No sea nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que el Señor quiera plantar del fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos a ti Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que los has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, sábado, habla Señor, que tu siervo escuche. Miqueas capítulo 7, versículo del 14 al 15. Señor, pastorea a tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del Carmelo, pastarán en Basán y Galad, como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraban mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa del resto de tu heredad? No mantendrá por siempre la ira, pues no se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse y extinguirá nuestras culpas, arrojará a lo hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel a Jacob, piadoso con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, si nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestirlo.
ponerle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traerle el ternero cebado y matarlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y he revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado. ¿Por qué lo ha recobrado con salud? Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: mira, en tantos años como yo te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es compasivo y es misericordioso. ¿Qué podemos aprender? Pues que a pesar de los pecados y de las cosas malas o como las culpas que tenemos, Dios siempre nos da su amor y nos da oportunidad para, por ejemplo, como el hijo pródigo, que se fue y se perdió del mundo. Así, pues mucha gente hemos estado así, de que nos fijamos mucho en lo material, en el dinero, en las fiestas, en el alcohol, y olvidamos a lo que vinimos a esta tierra. Pero más sin embargo, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y eso es importante, el arrepentimiento. Dice el Salmo, dice: bendice alma mía mi Señor. El salmista está hablando consigo mismo y pues yo tengo que bendecir a Dios. ¿Por qué tengo que bendecirlo? Dice: bendice alma mía mi Señor, porque el Señor es compasivo y es misericordioso. Porque es lento en la ira, grande en misericordia. Lo que dices tú, Él nos puede perdonar a cualquier momento. Él nos saca, dice, nos saca de la fosa, nos llena de, nos saca de la fosa, ¿qué más dice? Nos llena de gracia y de ternura. Nos llena de gracia y ternura y nos rejuvenece como el águila, algo así. Porque el pecado lo que hace más que nada es envejecerse. Si te fijas en el espejo y ves algunas arruguitas, pues quiere decir que es tiempo de irse a confesar, ¿no? Los que están viendo igual, ¿no? El Señor es lento en la ira y grande en misericordia. Confía en el Señor siempre. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué el Señor es compasivo y misericordioso? Leíste un libro primero, el de Mequías. Capítulo 7 creo es. 7, sí, Mequías. Si tú lees el capítulo 7 desde el versículo 1, lógicamente tú estás leyendo ya el final del libro de Mequías, habla de la compasión que tendrá Dios. Pero la compasión ¿de qué? Si lo lees desde el primero, te darás cuenta que habla de este tiempo. Porque dice: Señor, dice: pastorea tu pueblo con el cayado, a las ovejas de tu heredad, a las que habitan apartadas en la maleza, en medio del Carmelo. Este ya es el versículo tanto 17, creo, por ahí, por ese lado. Ya casi son los últimos versículos. ¿Es el primero? Sí. Y luego dice: pastarán en Basán y Galad como en tiempos antiguos, como cuando saliste de Egipto y te mostraban mis prodigios. ¿Qué Dios como tú, que perdonas el pecado y absuelves la culpa del resto de tu heredad? Sí, estos son los versículos últimos del libro 7, pero los primeros versículos del 1 en adelante habla, dice el versículo 1, dice: Señor, me siento como aquel que cosecha y no tiene nada que comer. Nos habla de qué? De que vendrá un tiempo de necesidad, que pues, aunque hayas tenido suficiente dinero, no habrá nada que consumir. Y luego habla, dice: es que no se puede vivir porque la gente, por lograr sus propósitos, se compran unos a otros.
Dice, hasta el más honrado, dice, es como un matorral de espinas, peligroso de acercarse. Habla de lo que el pecado está haciendo en esta vida. Dice, los hijos pelearán con el padre, los padres contra los hijos, las nueras contra la suegra. Dice, ya no hay amor, ya no hay respeto. Está hablando de todo lo que estamos viviendo hasta ahorita. Y por eso al final se hace la súplica, ¿no? Señor, acuérdate de las promesas. Cuando yo le decía a la gente otra vez en la inundación de Noé, en el tiempo de Noé, muchos dicen, no, pues Dios es malo, ¿no? Porque acabó con el mundo. Pero si Dios no hubiera mandado el agua, la gente no se hubiera arrepentido. Es lo que dice Mequías ahorita, que pues, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Es la gente que suplica cuando ya ven el agua hasta el cuello. Y Dios es misericordioso, dice Dios, como en este tiempo, en las apariciones que ha tenido la Virgen y nuestro Señor. Dice, si yo no hago nada, ustedes se van a perder, porque ustedes no tienen nada de remordimiento, no se quieren arrepentir. Nos olvidamos que el Señor es compasivo y es misericordioso, sí, en la tierra, pero en el cielo es un justo juez. Por eso tenemos que pedir misericordia aquí en la tierra. ¿Y cómo podemos pedir misericordia en la tierra? El Evangelio nos lo enseña. Vamos a parte por parte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dice que en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Ok, ponle pausa. Habla de publicanos, fariseos y pecadores. 2 tipos de personas. Empieza la parábola diciendo, tenía 2 hijos. El 2 dijimos que representa una controversia, 2 opiniones diferentes. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Es lo que está pasando con los fariseos y la otra persona. Hay 2 opiniones. Los pecadores buscan a Jesús porque saben que van a hallar misericordia en Él. Y los otros lo critican. Son los que critican que no se puede perdonar, que solamente Dios puede perdonar. Los que mismos que dicen en la actualidad, ¿no? ¿A qué vas a confesar con un sacerdote si es un pecador como tú? Son 2 tipos de hijos con 2 formas de pensar completamente diferentes. Y vamos a analizar ¿cómo podemos agarrar la misericordia del Señor? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Ponle pausa. En el pueblo judío, esto que acabas de decir es terrible. Un hijo no puede decirle al papá, dame la herencia. ¿Por qué? Porque estás enterrando a tu papá. Antes de morir, tú ya le estás diciendo a tu papá, tú ya estás muerto para mí, dame mi herencia. Y eso es un pecado tremendo. Entonces, aquí, pues este hombre no es cualquier ser humano, este hombre es Dios. Porque solamente Dios puede decir, ok, te quiere decir, vete, ¿no? Lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios no te forza a ti a seguirlo, que vayas a la misa, que vayas a los rosarios, que vayas a las pláticas, que vayas a los grupos de oración, que te juntes, que hables, que digas todo lo que es de Dios. Él no te obliga. La decisión es siempre de uno, es voluntaria. Ese muchacho decide irse y se va, porque está como los jóvenes de la actualidad, ¿no? Es que yo quiero vivir mi vida, es que tú no tienes que decirme nada a mí. Yo soy libre, ya soy adulto, ya déjame vivir mi vida, ¿no? Hay gente así, ¿no? Es un joven que de la actualidad se va a divertirse. Tiene dinero. Imagínate un joven con dinero. No. ¿Se acordará de Dios? No. ¿De su familia? Tampoco. ¿Por qué? Porque no quiere que lo moleste. Piensan que el dinero les va a durar toda la eternidad. Todo lo que el mundo ofrece es temporal.
Y este muchacho se va con prostitutas, hace fiestas, hace pachangas, se desvela, amanece, vuelve a amanecer, desvelar, y se le acabó el dinero. Y dicen otros escritos de la Iglesia Católica que cuando se le acabó el dinero, este señor al que le fue a pedir trabajo, se juntaba con él para las tomaderas. Y le dijo, oye, ya no tengo dinero, ¿no será posible que me ayudes? Dijo, si quieres trabajar ahí, con los cerdos, para el pueblo judío los cerdos significa lo más bajo. Cuando ya estás hasta el suelo. Eso es lo que hace. Así te quiere tener el diablo, ¿no? En el suelo, completamente perdido, que no tengas ninguna esperanza. Y este hombre se quería comer las alcachofas, ¿cómo se llama? Algarrobas. Nosotros ahí en Jerusalén vimos las algarrobas, es una cosa así, pero más duro el cuero que el del coco. Imagínate cómo te lo comes eso. Y adentro trae una semilla como tipo fruta, que era lo que él se quería comer. Los cerdos pues tienen unos dientotes, pelan todo, y él quería de perdido esa algarroba. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde te puede llevar el diablo solamente con convencerte, ¿no? Sacarte a Dios de tu presencia? Y después Él va a hacer algo. El Señor es compasivo y misericordioso. El diablo quiere que tú sepas que Dios no te va a perdonar, que tú no sirves para Dios, que tú eres un miserable pecador, que soy miserable pecador y no servimos para Dios. Eso es mentira del diablo, porque el Señor es compasivo y es misericordioso, lento en la ira y grande en misericordia. Mira lo que va a pasar. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Le entraban ganas de deshacerse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ponmele pausa. Dice, oye, si yo estuviera cerca de Dios, no me estuviera pasando esto. ¿Te acuerdas ayer de la persona que hablábamos, cómo le va mal en peor cada vez más? Una cosa es otra. Siempre. ¿Por qué? Porque están alejados de Dios, se alejaron de Dios. Entonces, no es que Dios los castigue, es el diablo que se aprovecha de ello. ¿Para qué? Para hacerlos pensar que Dios los castiga, entonces me alejo más de Dios. Y esta persona, en vez de alejarse más de Dios, empezó a recapacitar. Necesitamos recapacitar. Primero meditar. La vida que estoy llevando en realidad es una vida buena, me da productividad, me va a traer algo bueno. Bueno, realmente no. ¿Estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, sí o no? Y él recapacita y dice, no estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, después de que recapacita, ¿qué es lo que dice? Me levantaré. Entonces, si yo quiero salir de esta miseria en la que estoy pasando por mi terquedad y mi necedad, tengo que levantarme, ir a buscar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no se va a dar aquí en la casa. Eso es mentira del diablo, que los protestantes dicen, no, pues en la casa reclinado en un sofá o acostado en la cama o ahí en mi cuarto digo, Señor, perdóname, fallé, y el Señor me perdona. No es así. Tienes que levantarte de tu comodidad. Eso se llama humildad. El otro es perezoso. ¿Cómo voy a quedar aquí? Señor, perdóname. Por eso Dios dejó su santa iglesia y dejó a los sacerdotes para confesar. Levántate. Se levantó y luego dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Empieza a meditar. Mira, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó, no se quedó en el cuarto pidiendo perdón, se levantó y fue a la casa de su padre. La casa es la iglesia y el padre es Cristo. Jesús nuestro Señor. Y Jesús lo vio que venía. Mira lo que dice. Y Jesús está en oración, siempre pidiendo por ti y por mí, por los hijos que se van. Está en oración, y cuando está en oración, mira lo que ve. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dice, su padre cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Para poner pausa, llega, se confiesa, se levanta y va a ir a confesar, va a pedir. El primer paso para conseguir la misericordia de Dios es la confesión. Tú vas a recibir el Espíritu Santo en unos cuantos días, pero si no haces este acto de levantarte e ir a pedir perdón por tus errores y tus pecados, no lo puedes recibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede estar en un corazón donde hay soberbia, vanidad, envidia, odio, rencor. No puede estar ahí. El Espíritu Santo habita en un corazón donde haya paz, gozo, felicidad, fidelidad, dominio personal. Eso es donde el Espíritu va a vivir. ¿Y cómo se limpia el corazón? Con la confesión de los pecados. Y después, mira lo que el Padre le contesta. El Padre lo perdona. Vamos a ver, habla el Señor. Que tu siervo escucha. Pero el Padre dijo a sus criados, sacad enseguida el mejor traje y vestirlo. A ver, ni siquiera le dijo te perdono, solamente lo abrazó y le muestra cómo lo voy a perdonar, cómo te voy a perdonar. Saquen el mejor traje y dénselo. ¿Qué significa? ¿Del Espíritu Santo o de los padres, el sacerdocio? Primer sacramento, confesarse los pecados. Okay. Segundo, el bautismo. El bautismo, sí. Gálatas 3:27, el bautismo te reviste de Jesucristo nuestro Señor. Lo va a revestir, le va a quitar ese traje feo, sucio, lleno de cacharpa del marrano, de toda esa suciedad que venimos cargando en el camino, se va a quedar allá. Y nos va a dar un traje nuevo. Segundo sacramento, el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Cómo yo gano la misericordia de mi Señor? Y luego, ¿qué sigue? Dice, ponerle un anillo en la mano y sandalias en los pies. ¿Qué significa el anillo? Matrimonio. Matrimonio es el poder que Dios te va a dar. Es el matrimonio, el poder que Dios te va a dar por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vas a recibir cuando tú ya te confieses, cuando tú ya te bautices? ¿Qué vas a recibir? ¿Cuál sacramento? La confirmación. La confirmación. Se recibe el Espíritu Santo, recibes el poder. El anillo en la Biblia significa poder. Significa el poder de Dios. Tú vas a recibir, dijo Jesús, recibirán poder del cielo. ¿Quién es el poder del cielo? Mi Santo Padre, el Espíritu Santo. Los 3 sacramentos. Y luego, ¿qué le puso? Y vestirlo antes. Dijo, ponerle un anillo en la mano. Ok. ¿Traer el ternero cebado? No, antes. Sandalias en los pies. ¿Qué son las sandalias? ¿Qué significa las sandalias en los pies? Pues cuando nos quitan el pecado. Para el pueblo judío, los esclavos andaban descalzos. No podían comprar zapatos, no debían de usar zapatos. Cuando los liberaban, les ponían sandalias para que la gente viera que ya no era un esclavo más. Entonces el bautismo, la confirmación, el sacramento de la confesión, el bautismo y la confirmación te van a liberar, a sacarte de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? Del demonio. Del pecado, de todo lo que estás sufriendo. Este muchacho venía de sufrir, de andar con las prostitutas, de andar en la parranda y todo. Dios le va a decir, te libero. El Señor es compasivo y misericordioso. 3 sacramentos. Y cuando tú ya estás liberado, tu corazón está limpio, entonces tu corazón limpio que puedas recibir. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Traer el ternero cebado y matarlo. Celebramos un banquete porque ese hijo mío estaba muerto y ha revivido. Y esa se llama la Eucaristía. La Eucaristía. Ya puedes recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estás limpio, fuera de pecado, ya estás limpio. El Señor es compasivo y misericordioso, pero tenemos que ir a buscar su misericordia. Ahí acostado en la cama no lo vamos a lograr. Si llevamos estos sacramentos conforme a la palabra de Dios, el Señor se va. Mira lo que dice. Dice, porque ese hijo mío estaba muerto, estaba perdido y hemos encontrado y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado un ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas al ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Dos hermanos, pues el pueblo judío, ¿no? Representa el pueblo judío, que ellos son los herederos, ellos son el hermano mayor, nosotros somos el hermano menor, pero ellos no aceptan al nuevo pueblo, que somos nosotros los pecadores. Para ellos somos unos miserables pecadores. De hecho, cuando vas a Israel te saludan con guantes, no te saludan de mano. Y no te ven así que digas tú como, especialmente los ortodoxos, voltean así, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero también nos representan a nosotros como católicos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos criticamos a la gente, ¿no? Oye, ya está sirviendo a aquel, si aquel es un miserable borracho, es un miserable pecador, si aquel tiene hasta su amante o lo que tiene. No sabemos, no somos nadie para juzgar. A lo mejor Dios tocó su corazón, lo convirtió, no sabemos. La iglesia de Dios es de pecadores. Empezó diciendo, los fariseos se enojaban, ¿por qué? Porque los pecadores se acercaban a Dios. Nuestra iglesia es de pecadores. En vez de enojarnos, tenemos que alegrarnos. ¿De qué? De que la misericordia pueda alcanzar a otras gentes. Porque hoy te alcanzó a ti. El día de mañana oremos y recemos porque alcance a tu familia y alcance la mía. Y juntos pues celebremos el banquete del Señor. Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en sus corazones. El Señor es compasivo y es misericordioso en la tierra. En el cielo es un justo juez. Y tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en el cielo el Señor ya no puede perdonarte ahí. Él te va a dar lo que tú hayas cosechado, eso, lo que hayas sembrado, eso vas a cosechar. La misericordia es en la tierra, pero el juicio final es en el cielo. Porque qué triste sería que el día de mañana tú hayas sacrificado toda tu vida, y a servir a Dios, y te pasara lo mismo que el hermano ¿no? Aquí en la tierra, que llega el otro y entra, se llenaría uno de coraje. En la tierra el Señor nos compadece, es misericordioso, nos dejó su iglesia, pero tenemos que levantarnos y confesar. En el cielo solamente entrarán aquellos que hicieron todo su esfuerzo. Entonces nos vamos a perder, porque dice el libro de Apocalipsis que nada manchado entrará al cielo. No, nada manchado puede entrar al cielo, pero el Señor, sabiendo que tenía que ser justo juez, nos pone otra área. Por ejemplo, si un protestante si Dios nos juzga conforme a la doctrina del protestante, donde dice que solamente existe el cielo y el infierno, todos estamos perdidos, nadie se salva. Porque el mismo pastor que predica eso, él es un miserable pecador. Entonces con su propia doctrina iría al infierno. Pero si nosotros estamos bajo la doctrina de Cristo, nuestro Señor, la Iglesia Católica, Dios hizo un lugar llamado purgatorio. ¿Para qué? Para que el perezoso que no quiso seguir la voluntad de Dios en la tierra tenga otra oportunidad para entrar al cielo. El purgatorio es el fuego que quema, el fuego del Espíritu Santo, y Dios nos llevará al cielo. Escoja usted la voluntad de usted, la que quiera escoger, la misericordia de Dios en la tierra o el juicio allá en el cielo. Que Dios lo bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.